Éxodo capítulo 8, verso 20. Vamos a continuar con nuestra serie, la redención de Dios. Y es el tema número 21 de esta serie. El tema de hoy, moscas. Titula, moscas. 8:20 de Éxodo dice ahí: Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti y sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Bien, hermanos, hoy leemos el cuarto azote o la cuarta plaga que vino a Faraón. Y el motivo de la plaga es la obstinación, ¿ok? La obstinación. Y cuando un hombre o una mujer está obstinado, tiende a retar el poder de Dios, pensando que las cosas que le pasan son obras de la casualidad y aunque sean peores que las primeras. Sin embargo, Faraón no prestó atención, tal vez porque esto estaba pensando que era algo soportable, ¿no? Soportar ranas, soportar piojos, soportar un poco de sangre. Era algo que no era tan incómodo. Tal vez sufría en su cuerpo, pero no era algo que fuese tan grave a su vista. Entonces, vamos a empezar a estudiar allí, porque el pasaje es largo. Éxodo 8:20 dice: Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río. Generalmente, cuando Faraón salía al río, era para hacer rituales religiosos. ¿Ok? En este caso, era un ritual que se hacía un mes después de en este caso, del primer desbordamiento del río Nilo. Muchos piensan que Faraón fue al río Nilo para invocar a sus dioses con respecto a las cosas que estaban pasando en su país. Recordemos que las ranas pues allá habían hecho un poco de destrozos, por lo tanto iba a ir a suplicar a sus dioses. Tal vez escuchó la voz de sus hechiceros, sin embargo busca el lugar equivocado. Una de las cosas que tiene el hombre que no conoce a Dios es que cuando está pasando por ciertas situaciones, no se humilla, sino lo que hace es buscar a sus dioses. ¿Okay? Que si hacen lo que él quiere. ¿Okay? Entonces el pueblo de Israel muestra esa misma actitud bajo las adversidades o las advertencias de Dios al no hacer una acción. Y todo ser humano es así. ¿Okay? No mira a Dios cuando está en una adversidad, sino mira las cosas terrenales. Y vamos a ver eso, Jeremías 44:9. O sea, generalmente Faraón, hermanos, es la imagen del hombre sin Dios. ¿Okay? O sea, en algún momento todo hombre es así. ¿Cómo? Le viene una calamidad a su vida, XY punto, que tú te puedas imaginar. Y entonces lo que hace el hombre que no conoce a Dios es ir a refugiarse en todos lados menos en Dios. Y obviamente eso implica no humillarse. ¿Ok? Dice ahí, en el pasaje que estamos leyendo, el contexto es: los babilonios ya habían venido. ¿Okay? Los babilonios vinieron y se llevaron una parte del pueblo de Judá. Se la llevaron a Babilonia. Y dejaron unos pocos, en este caso eran pobres, y unos pocos que tenían algunas posesiones. Todo lo demás se lo llevaron. O sea, no se llevaron todo el pueblo. Entonces, todo el pueblo empezó a murmurar
diciendo que iban a irse a Egipto. O sea, imagínate, vino un ejército, destruyó Jerusalén, se llevó a algunos cautivos y dejó a otros. ¿Cómo estaba la ciudad? Estaba sin muro, para empezar. ¿Por qué? Porque había salido de un sitio, ¿ok? Entonces, estaba sin muro, estaba sin protección. Entonces, ¿qué pensaron estos hombres? Necesitamos protección. Entonces, ¿en quién pensaron? En Egipto. Una de las cosas que Egipto tenía en esos tiempos, en el tiempo de Jeremías, era caballos. Los caballos de Egipto eran lo mejor de lo mejor en ese tiempo. Y el caballo en la Biblia, hermanos, el caballo en la Biblia significa fuerza. Por eso cuando tú ves, por decir, abrió el primer sello y el primer caballo que salió era un caballo blanco. O sea, ¿de qué habla? De que vienen cosas con mucha fuerza. El primer caballo, el caballo blanco, dice, tenía una espada en la mano, dice, y salió venciendo y para vencer. Y eso habla del anticristo. O sea, el anticristo vendrá con una fuerza donde él vencerá todo el punto económico, todo el punto racial, hará una sola religión, hará una sola moneda, hará un solo pensamiento. Todo eso que el hombre hoy quiere lograr y que no se puede lograr, el anticristo lo logrará. Porque vendrá con mucha fuerza. A eso se refiere cuando tú, obviamente en el contexto profético. Pero en ese tiempo, Egipto tenía mucho ejército a caballo. Por lo tanto, ¿qué buscaban estos hombres que se quedaron del primer sitio? Buscaban protección. Entonces, ¿en quién pensaron? En los caballos de Egipto. Pero fíjate lo que hacen estas personas. Van con Jeremías y le dicen, oye, consulta a Dios para ver qué vamos a hacer. Consulta a Dios. Pero ¿de verdad quieren saber la opinión de Dios o la sugerencia de Dios o el mandato de Dios? No lo querían. Ellos solamente hacían eso por protocolo. Hay mucha gente que es así. Simplemente dice, es que yo busco la voluntad de Dios, pero en su corazón ya tiene hecho lo que va a hacer. Entonces dice, versículo 9, vamos a empezar a leer ahí. Dice, ¿os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres? ¿De las maldades de los reyes de Judá? ¿De las maldades de sus mujeres? ¿De vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres? Que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén. O sea, ya se les olvidó cómo eran de malos, lo que hacían, lo idólatra que eran ustedes. Ve lo que dice el versículo 10. No se han humillado hasta el día de hoy. Fíjate, a pesar de todo lo que habían ya pasado, de ver cómo llegaba el ejército y en ese momento a las embarazadas les abrían el vientre, no en sus casas, en las calles. Y a los que iban siendo apresados, iban desnudos. O sea, no creas que iban nada más encadenados, no, encadenados y desnudos, en son de vergüenza. Y a los ancianos, sin piedad. Y a los niños en las calles, lo mismo. O sea, todo eso ya lo habían visto, la gran calamidad que había. Y aún así, no se humillaban. Dice, no se han humillado hasta el día de hoy, dice. Ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. O sea, ¿qué harías tú si Dios te dejó allí? ¿No? O sea, ya viste todo lo que pasó, que se llevaron a tus tíos, a tus primos, a tus vecinos, a tus parientes, y tú te quedas ahí. ¿Qué harías? Pues, oye, yo como que hilo de una manera mejor, ¿no? O sea, actúo, llevo una vida mejor. Sin embargo, estos hombres no hicieron eso. ¿Qué hicieron? Siguieron con su vida normal, o sea, siguieron con su idolatría, siguieron confiando en Egipto, siguieron confiando en ellos mismos, siguieron confiando en sus ídolos. Versículo 11 dice, por tanto, hace dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Y tomaré el resto de Judá que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto, para morar allí. O sea, si ustedes se van a Egipto, lo que va a pasar es que yo voy a enviar otra vez a Nabucodonosor, pero ahora sí va a destruir completamente. Y en tierra de Egipto serán todos consumidos, caerán espada. ¿Qué buscaban en Egipto? Protección. Bueno, hasta allá los voy a ir a alcanzar. Si ustedes se van para allá, no crean que Faraón los va a proteger. Yo soy el que los voy a proteger, pero ustedes no quieren mi protección. ¿Por qué? Porque no se humillan.
Sigue diciendo, a espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor y serán objeto de escarnio o de execración, eso quiere decir de espanto, de maldición y de oprobio. Pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia. Y del resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, para volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán ni sino algunos fugitivos. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes en gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Fíjate nada más. Todo lo que ya habían pasado, todo lo que Dios ya había permitido, todo lo que Jeremías les había hablado desde antes del sitio, y aún así aquí decían que no nos importa. Así es el hombre cuando está obstinado. O sea, tiene un pecado que no lo quiere confesar, no se quiere arrepentir, y cuando Dios le empieza a hablar, ¿qué va a decir? No me importa. Versículo 17, dice ahí. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan. Fíjate lo que decían. Teníamos abundancia de paz y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. O sea, antes de que yo fuese cristiano, yo tenía pan, estaba yo alegre y no ningún mal me venía. Pero ahora, dice, versículo 18, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. Fíjate nada más. ¿Cómo es el corazón del hombre, no? Cuando hay pecado, se pone de una manera terrible. Dice, versículo 19, y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Fíjate, las que llevaban este culto eran las mujeres, pero los maridos consentían que las mujeres llevaban un culto idólatra. En vez de humillarse ante Dios y decir, es verdad, esto viene porque hemos pecado contra Dios, no, dijeron, es que dejamos a los dioses, dejamos las imágenes y por eso las imágenes nos están castigando. ¿No? Muchas veces cuando al cristiano le pasa algo malo y viene de ese contexto del catolicismo y de las imágenes, cuando algo pasa, siempre te dicen, es que la imagencita esa te está castigando porque abandonaste la religión. Ya tenemos, o sea, todo ese pensamiento que viene, y en vez de humillarse ante Dios y decir, Señor, sí es cierto, o sea, esto viene por algo, ¿no? No, lo que hacen es obstinarse más. Así es el corazón del hombre. Y eso fue lo que hizo Faraón. Regresamos a Éxodo 8:20. Faraón hizo esto. Se fue al río en vez de ir con Moisés. ¿Verdad? O sea, irse al río es consultar a sus dioses, encomendarse a sus dioses falsos, hacer su rutina religiosa, a pesar de todo lo que él ya había vivido. Ya habían pasado tres azotes y él aún así no quería entender. Aquí Dios en el versículo 20 y 21 le advierte que va a venir. Van a venir sobre ti moscas y se llenará tu casa y toda la casa de los egipcios se llenará de toda clase de moscas. En los manuscritos originales, hermanos, no existe la palabra, o no está implícitamente la palabra moscas. La palabra hebrea que se emplea es un gran enjambre. Eso significa un gran, o sea,
En los manuscritos originales no hay específicamente que sean moscas. ¿Ok? Ahora dice el versículo 22. Y aquel día yo apartaré de la tierra de Gosén, a la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella. O sea, fíjate bien, a partir de esta plaga, de la plaga número 4, que son moscas, a partir de esta plaga, solamente los egipcios sufren. Y al ver esto, hermanos, nos pone a pensar en los juicios de Dios para este mundo y que han pasado. Por decir, a ver, te voy a hacer una pregunta. Noé sabemos que fue librado del diluvio. ¿Ok? Noé. Pregunta, ¿Noé sufrió? Sí, sufrió las burlas. Porque estaba haciendo un barco a 2 kilómetros del mar. Eso sí es algo tonto, ¿no? Si tú le dijeras a alguien que construye barcos a 2 kilómetros, pues te va a decir que eso es algo tonto. Ok, bueno. Pero cuando vino el juicio, de verdad, Noé, ¿qué? Fue sacado. ¿Ok? Lot. La palabra dice en primera de Pedro que Lot sufría por la maldad de esos hombres. Pregunta, le dijo Dios a Abraham, voy a ir a ver esas ciudades porque el clamor ha llegado ante mí. Pregunta, ¿quién clamaba? Lot. Lot, aunque era un cristiano inmaduro, el hecho de que viviera en Sodoma no quiere decir que era un sodomita. Sin embargo, Lot era un cristiano inmaduro porque descuidó a su familia. ¿Ok? O sea, Lot no era como los de Sodoma. ¿Ok? Tengo que dejar eso bien claro porque tú dices, es que él estaba en Sodoma y ¿cómo es posible que Dios le llame el justo Lot? ¿Ok? O sea, tú no entiendes eso. O sea, ¿cómo que le llama el justo Lot? Sin embargo, Lot era justo porque se apartaba de esas cosas y se afligía de ver toda la mortandad o toda la inmoralidad que en Sodoma y Gomorra había. Pero él no hacía eso. Pero era un cristiano inmaduro porque sí dejó que su familia hiciera eso. ¿Y dónde se ve que sí dejó que su familia? Porque cuando fueron sacados, su esposa se murió y sus 2 hijas, pensamientos inicuos que tenían. ¿De dónde sacaron ese tipo de pensamientos? ¿Y de dónde sacaron ese pensamiento de emborrachar a su padre? Pues de Sodoma. ¿Te das cuenta? O sea, pero ahora al punto que vamos. Lot, antes del juicio, fue apartado. Fue quitado. Y esto nos da una luz importante para decir, bueno, entonces, en la segunda venida de Cristo, ¿vamos a sufrir? La respuesta es sí. Sí. O sea, viendo cómo lo hizo con Noé, lo hizo con Lot y lo hizo con su pueblo. O sea, las primeras 3 plagas, ¿quién también las sufrió? Israel. Pero por un motivo distinto. En el caso del mundo, los juicios de Dios sirven para castigar su pecado. En el caso de la iglesia, los juicios de Dios sirven para purificarla. O sea, cuando una prueba, Dios permite, o sea, todo el mundo sufre, ¿ok? Todo el mundo sufre, todo el mundo, a cristianos y no cristianos, a lo mejor los asaltaron hoy. Pero hay diferentes formas que eso lleva, ¿ok? O sea, tú confías en Dios, un cristiano pues debe de confiar en Dios, pone su confianza en Dios, ora, se pone en un punto donde crece. Pero ¿qué pasa con uno del mundo? Muchos de ellos se desmoronan. Muchos de ellos
entran en depresión, entran en agonía. Yo no voy a decir que a la mitad de la tribulación eso no tiene razón de ser, pero lo que sí puedo decir a la luz de esta parte de las escrituras y viendo todas las escrituras pasadas, es que ciertamente vamos a pasar cierta tribulación hasta el día en que Dios se pare. Ahora, viene otra pregunta acá. ¿Cuál era el propósito por el cual las moscas no afectarían a Israel? ¿Cuál era el propósito? ¿Para que vieran que el pueblo era el pueblo consentido de Dios? ¿Para que viera Faraón que se debe volver israelita? No, la razón es para que Faraón se diese cuenta quién era el responsable. La anterior plaga, hermanos, la plaga de los piojos, los hechiceros le dijeron a Faraón, esto es dedo de Dios. No dijeron, esto es Jehová. Dijeron, dedo de Dios es este. O sea, ¿cuál Dios? Pues, por eso digo, ¿tú crees en Dios? Pues sí, pues, ¿cuál Dios? ¿No? ¿Cuál Dios? Pero al ver que los israelitas no eran afectados y que los egipcios sí, ¿a qué conclusión llegarían? Que efectivamente es el Dios de los hebreos quien nos está azotando. Cuando todos vean la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, y que todos sus elegidos, como dice, Dios mande a sus ángeles por todos sus hijos, y entonces los reunirá como uno solo, ¿de qué se va a dar cuenta el mundo? De que el que manda los juicios, las trompetas y las copas de ira, ¿quién es? Porque dice después que aquellos que por sus úlceras, tenían úlceras en el cuerpo y el sol los quemaba, dice, y ni aún así se arrepintieron y maldijeron a Dios. Pregunta, ¿cómo se dieron cuenta de que era Dios quien produce que el sol los queme? Porque obviamente al apartar, dicen, pues el Dios de los cristianos, ese es el Dios que nos está trayendo esto. Faraón, al ver que Israel no era azotado por las moscas, ¿de qué se tenía que dar cuenta? Que era el Dios de los hebreos quien lo estaba azotando. Ya no había duda alguna de que a lo mejor fuera Happy o fuera cualquier Dios de los que él creía. No, aquí ya no cabría duda. Ya aquí Dios hace una separación y eso se le llama redención. Ahora, voy a dar un contexto histórico. La mayoría de los comentaristas que comentan el libro de Éxodo concuerdan en un insecto que tal vez fue el que se menciona aquí. En el mundo hay más de 36,000 tipos de moscas, ¿okay? Pero hay una en específico que es la que más concuerdan todos, y es una mosca llamada tabano. No tabaco, tabano. ¿Cómo es esta mosca? Bueno, es una mosca que mide entre 10 y 25 milímetros. Así está grande. Y se caracteriza porque viene o afecta especialmente el ganado. ¿Okay? El ganado. Ahora, los machos, los tabanos machos, se alimentan simplemente de polen y de néctar de flores. O sea que no son tan peligrosos los machos. Sin embargo, las hembras se alimentan de sangre. Es decir, este tipo de moscas tienen la habilidad de picar, cortar la piel y extraer sangre. Y son muy, muy molestas. Muy molestas. Dice, según ahí la referencia de los que estudian este tipo de animales, es que cuando les gustan mucho las gentes que ocupan ropa oscura.
y que aquí en América no abundan mucho. Pero lo que es África y lo que es Asia, principalmente esta parte de Egipto, abundan mucho este tipo de moscas. Y no solo eso, sino que la mosca hembra, al extraer sangre, la requiere porque la sangre salta en proteínas para que ella ponga sus larvas. O sea, pica, excava y deja sus huevos. Y las larvas empiezan a comer al individuo desde adentro. Y son larvas como de ese tamaño. O sea, tú puedes, bueno, no lo veas, pero ahí en el Tuyú puedes ver ese tipo de videos donde hay larvas, así, de moscas. Es impresionante. Generalmente se les llama también ese tipo de mosca la mosca del perro. Así se llama, mosca del perro. Y obviamente como este tipo de moscas habitan en lugares húmedos y obviamente ya sabes, en excrementos y esas cosas, al momento de picar causa enfermedad. Imagínate, o sea, no estamos hablando de moscas así de como que luego en tu casa, ¿no? Que se meten 2 o 3 y con el matamoscas y las manos, no. Estamos hablando de enjambres de moscas, que se llene tu casa completamente de estas moscas, estén pique, pique, pique. ¿Te imaginas? Ahora, otra cosa, quiero poner algo bien en claro aquí, y es que los animales tienen temor del hombre. ¿Ok? Tú sabes que eso es verdad, o sea, la creación tiene temor del hombre. Por eso cuando tú ves un animal, el animal huye. Y cuando ataca, no es porque él se crea mayor, es por temor. O sea, los animales tienen temor del hombre. A ver, ¿cómo hacer que un animal que tiene temor del hombre lo ataque, pero en multitud? Eso solamente Dios lo puede hacer. Y todavía vamos más allá, que solamente afecta a los egipcios. Eso solamente Dios lo puede hacer. En el antiguo Egipto había una diosa llamada Isis. Se llamaba Isis. También se le identifica con el nombre de Ast. Ast, A-S-T. Y se le llama la diosa de la naturaleza. Fíjate, también esta diosa Isis se le considera la gran maga de Egipto. Y tú puedes, yo sé que muchos tal vez ustedes la han visto una inscripción egipcia donde hay una mujer y tiene como un pavo real al lado, aquí, hacia al lado. Es como una media luna, como unas alas que se extienden y está una mujer ahí sentada. Esa es la diosa Isis, según ellos. También le llaman la Madre Divina. Le llamaban así, la Madre Divina. Y se le atribuye su trono, y esa parte, o sea, muchos dicen son alas, pero no, en realidad es la luna. Pero es interesante, porque la Virgen María tiene la luna en los pies. También puedes ver a la diosa Isis con cuernos. Y tú ves la planta de los pies de la guadalupana, tiene cuernos. Y también le hacen llamar a esta diosa Isis la Madre Divina. ¿Y cómo le llaman a la guadalupana? La Madrecita. O sea, el culto a la Virgen María está muy inspirado en el culto a esta diosa. O sea que eso no es nuevo, ¿no? O sea, eso viene de Egipto, que es el mundo. ¿Ok? Entonces, habiendo dado ese contexto histórico, retomamos. Versículo 23. Dice, yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Que aquí la palabra redención significa distinción. Distinción. ¿Ok? Sigue diciendo.
Jehová hizo esto. Y vino toda clase de moscas, molestísimas. O sea, imagínate un estabano. Pues obviamente molestísimas, ¿no? Y dicen que estas moscas son más molestas en el día. O sea, en el día es cuando más comen. ¿No te imaginas? Y luego dice, y sobre todo el país de Egipto y la tierra fue corrompida. ¿A qué se refiere corrompida? Aquí la palabra hebrea significa arruinar. Bueno, tú dices, bueno, ¿cómo puede arruinar una plaga de moscas el país? Bueno, no te dejan trabajar. Y si no hay trabajo, no hay dinero. Y si no hay dinero, pues no, el país no progresa. Y si no hay progreso, pues el país se va a la quiebra. El país se va a la quiebra. Entonces, y luego vamos más allá. Si hay algo que afecta mucho a una familia y que a lo mejor no lo tienen mucho a la mano, es la enfermedad. Mantener una enfermedad, hermanos, es caro. Si en los Estados Unidos y en Canadá tú te pones a leer, ¿sabes qué es lo más caro? El seguro médico. Es lo más caro. ¿Por qué? Porque a veces la enfermedad casi siempre llega cuando no tienes. Estás saliendo a lo mejor de algo, de una deuda, no sé, algo fuerte. ¿Y qué pasa? Llega una enfermedad. La palabra hebrea que estamos aquí viendo, corromper, nos habla de entender una diferencia. Anota este verso, Malaquías 3:16 y al 18, que dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como perdona el hombre que perdona a su hijo que les sirve. Entonces os volveréis y discerniréis. Ese es corromper. O sea, también la corromper significa entender la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. No hay mayor corrupción, hermanos, que ver el propio error y no remediarlo. No hay mayor corrupción que ver el propio error y no remediarlo. Entonces, ¿qué es lo que corrompía más a Faraón? ¿Las moscas o su pecado? Su pecado. Su pecado. O sea, muchos dicen, es que no es justo que me pase esto, ¿no? El problema no es eso. O sea, el problema no es el problema que tienes. El problema eres tú. Que no quieres humillarte ante Dios. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, aquel que no confiesa su pecado va directo a la corrupción. Eso era lo que pasaba con Faraón. Su reino estaba siendo devastado. Su trono, su autoridad estaba decayendo por las plagas, sí, pero era más por su pecado de obstinación. O sea, tú puedes pasar por muchas cosas. Pues yo ayer estaba leyendo una sinopsis de Job. ¿Sabes quién es Job, no? Es el hombre, es considerado uno de los hombres más justos y el hombre que más ha sufrido. Pero ¿qué fue lo que no perdió Job? Su integridad. O sea, perdió todo, pero no perdió su integridad. El punto aquí es, hermanos, y es que tú puedes perderlo todo, pero que no se corrompa tu corazón. Porque corromperse habla de traer como algo que se echa a perder, ¿no?
Aquí en la física le llamamos la ley de la entropía, que todo tiende a envejecer. ¿Okay? Gálatas también lo menciona cuando dice, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Corrupción, estamos hablando de algo que se desvanece. Tú puedes perderlo todo, ¿ok? Puedes perder tu casa, tu coche, tu estabilidad económica, lo que tú quieras. Pero si no hay pecado en ti, lo que menos vas a perder es tu integridad. Porque eso fue lo que le dijo la mujer de Job a él, ¿no? Que le dijo, aún mantienes o sea, ya lo perdiste todo, pero aún mantienes tu integridad. ¿Por qué? Porque las cosas que le venían a Job no eran por pecado, eran porque Dios quería, fíjate, la sinopsis decía así, Dios permitió que Job fuese probado para demostrar su reputación. O sea, Dios confiaba en Job. ¿Te imaginas eso? O sea, porque Satanás le dijo, nah, pues sí, te ama porque le das. Pero quítale y vas a ver que se va. Quítale y vas a ver cómo te ofende. ¿Y qué dijo Dios? Va, órale. Te voy a permitir que le quites todo, menos su vida. Y aún así, aunque perdió todo, mantenía ¿qué? Su integridad. En el caso contrario, Faraón no era así. Faraón estaba siendo castigado por rebelde. Y su integridad se estaba corrompiendo. Y ahorita lo vamos a ver. Dice entonces, versículo 25. Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Faraón emplea aquí una estrategia, y Faraón aquí como figura de Satanás, da esta estrategia a muchos cristianos, y es esta. Mira, Satanás te va a decir, mira, a mí no me molesta que sirvas a Dios, a mí no me molesta. ¿Quieres ir allá a la iglesia y servir? Está bien, o sea, yo no me opongo, está bien, sirve a Dios, pero no te salgas de Egipto. ¿Ok? Eso es lo que Faraón le dijo. Ah, bueno, hagan sacrificios a Dios, pero aquí. Es como cuando la gente dice que todos somos hijos de Dios. O sea, no te tienes que salir de Egipto. Puedes seguir con tu vida, puedes seguir con tus diversiones, puedes seguir con tus vicios y a la vez servir a Dios. Eso es Satanás. Eso fue lo que propuso Faraón. Y a muchos cristianos se los dice, ¿eh? O sea, no es para tanto. ¿Para qué salirte de todo lo que te gusta? Creo que Dios exagera, ¿no? O sea, no tienes que dejar eso que tanto te gusta, tus discos, tu cigarro, tu alcohol, tus mujeres. No tienes que dejar eso. Ay, tú puedes seguir con esa vida y a la vez servir a Dios. Pero ¿sabes cuál es el error aquí? Invertir las cosas. Invertir las cosas. Ve el versículo 1. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Faraón o Satanás invirtió las cosas. ¿Qué? O sea, fíjate. A Satanás no le molesta que tú sirvas a Dios. O sea, no le molesta. O sea, por mí sirve donde tú quieras, ¿no? O sea, está bien, sirve. Ay, es que tengo el deseo de estar en la alabanza, y Satanás dice, ok, a mí no me afecta que tú sirvas. O sea, a mí no me afecta. O sea, está bien, es como un trabajo. Pero sí me afecta que seas diferente. Eso sí me afecta. Y por eso te intercambia las cosas. O sea, no tienes que ser diferente. Solamente sirve a Dios y lo tienes contento. ¿Qué es lo más importante, hermanos? ¿Servir o salir de Egipto? Salirte de Egipto.
No puedes servir a Dios si no has salido de Egipto. Ahí es donde confundimos. O sea, pensamos que podemos llevar una vida como la de todos. O sea, en el sentido de que sigues teniendo tus mismos vicios, sigues teniendo tus mismos pecados, no te arrepientes, no confiesas de Dios, no aprendes de Dios, no estudias. O sea, sigues llevando lo mismo, pero sirves. ¿Te sirve de algo? No. Y aguas con ese engaño, ¿eh? Aguas con ese engaño. Porque es lo típico. O sea, ¿por qué crees que hay muchos cristianos que nada más vienen el domingo? Y nunca se preparan, nunca estudian, nunca dan de su tiempo para Dios. ¿Por qué? Porque Satanás les ha engañado con esto. O sea, llevan su vida en Egipto y hacen su servicio ¿en dónde? En Egipto. O sea, no se quieren salir de Egipto. Pablo lo dice claramente, ahí anótalo, 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, ¿vas a servir a Dios estando en la injusticia? ¿Qué compañerismo hay? Ninguno. Ninguno. O sea, voy a ponerlo bien en claro. No estoy diciendo que salirte de Egipto es que dejes tu trabajo y que dejes tu familia y que dejes de ir al cine y que dejes de ir a cenar no sé a dónde vayas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo de tu vida moral, de tu vida ante Dios. ¿Cómo es tu vida ante Dios? ¿Es distinta a como eras hace, no sé, 3, 4, 5, 6 años? ¿Eres distinta? ¿Eres distinto? ¿Ese pecado que antes practicabas ya lo dejaste? Si no es así, estás sirviendo en Egipto. Porque Satanás te ha engañado que a Dios lo tienes contento porque sirves. No. Hay que tener mucho cuidado con ese engaño, que muchos cristianos están ahí. O sea, ok, ¿vas a darle sacrificios a tu Dios? Hácelos. Ve a darle sacrificios a tu Dios, pero aquí. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Qué es más importante, el servicio o salir de Egipto? Salir. Queremos servir, primero es salir. Deja ir a mi pueblo para qué. O sea, ¿cuál es lo primero que debe de hacer Faraón? Dejar ir al pueblo y después va a... Entonces, cuando lo inviertes, o sea, ¿quieres servir para salir de Egipto? Nunca lo vas a hacer. Nunca lo vas a hacer. O sea, si tú estás sirviendo por salirte, no lo vas a hacer nunca. Nunca lo vas a hacer. El servicio no garantiza que seas más santo, el servicio no garantiza que tú seas mejor cristiano, el servicio no garantiza que Dios esté muy contento contigo. No. El servicio es una prueba de que tú saliste de Egipto. El servicio es una prueba de que tú saliste de Egipto. Entonces Jehová no tiene nada que ver con Egipto, nada. Sin embargo, muchos han caído en el error de que pueden combinar sus vidas. Que pueden llevar una doble vida, justificando con Dios, con su servicio, sin embargo no quieren salir de Egipto. Jesús también lo dijo y lo afirmó, Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o menospreciará a uno y estimará al otro. No podemos servir a Dios, ahí dice ya las riquezas, pero pone el Dios que tú quieras. O sea, cuando tu corazón no puede estar dividido, ¿entiendes? O sea,
No, Dios no comparte con nadie. O sea, tú no puedes compartir, es que 3/4 de mi corazón es de Dios y 1/4 es del mundo. O la mitad es de Dios y la otra mitad es del mundo. No, eso no puede ser. Sin embargo, muchos han caído en el engaño de que sí puede ser. ¿No? De que en la iglesia son el santo y después de la puerta, el tinieblas, ¿no? Me pongo la otra máscara. En la iglesia soy técnico, ¿no? Hablando de luchadores, soy técnico. Y allá afuera, pues soy de los rudos, ¿no? Aquí adentro, pues soy San Crisóstomo. Y allá afuera soy San Pillín. O sea, no se puede, ¿no? O sea, tienes que primero salirte de Egipto. O sea, salirte de esos pensamientos que a Dios no le agradan. Pero fíjate, o sea, fíjate la estrategia de Faraón, diciéndoles, mira, Moisés, ya entendí que tu Dios quiere sacrificios, porque pues, obviamente con estas plagas, pues obviamente quiere sacrificios. Hácelos. Pero ¿sabes qué? Aquí. O sea, no dejes tus cosas. Aquí eres esclavo, pero te voy a dar ahora libre credo. ¿No? Libre credo. Y fíjate lo que Moisés respondió para ir terminando, porque ya no me va a dar tiempo a terminar. Moisés le respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Voy a leerlo en traducción viviente, ese verso, Éxodo 8:26. Pero Moisés respondió: no, eso no estaría bien. Los egipcios detestan los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios. Si ofrecemos nuestros sacrificios a la vista de ellos, nos apedrearán. Como lo vimos al principio, los egipcios no les gustaban las gentes que se dedicaban a la ganadería, y eso eran los judíos. La mayoría de animales que sacrificaban los judíos eran ovejas y vacas. ¿Y qué crees? La vaca era un animal sagrado. Por lo tanto, si veían a un israelita matar una vaca, ¿qué harían con él? Lo apedrearían. ¿Sabes qué quiere decir ese verso? Que Jehová nada tiene que ver con Egipto. ¿Y sabes cómo te das cuenta? En que tú quieres hacer las cosas mejores en el mundo, te quieres desarrollar íntegramente, no quieres robar, no quieres mentir, quieres ser íntegro. ¿Y qué pasa con el mundo? Más te aborrece. O sea, te quieren apedrear. Pero ¿qué pasa con alguien que quiere servir y está en el país de Egipto? O sea, se comporta como ellos. No pasa nada. No pasa nada. Entonces no vamos a tener contento a Dios porque estemos sirviendo en algún área de la iglesia, ¿eh? No vamos a tener contento a Dios. Eso hay que grabárselo muy bien. Porque muchas veces nos engañamos, ¿eh? O sea, nos engañamos diciendo, es que yo pienso que Dios debe estar contento porque yo sirvo en la alabanza. ¿Está contento Dios porque sirves ahí? A ver, pregunta, ¿podría uno que no es cristiano estar ahí? Sí. ¿Y tocar mejor que tú? Sí. ¿Y cantar mejor que tú? Sí. Pero ¿qué es lo que ese hombre no puede hacer? O sea, ¿qué es lo que un hombre que no es cristiano puede ir allá y tocar el piano, tocar la guitarra y cantar? ¿Qué es lo que no puede hacer? Adorar a Dios. Porque para adorar a Dios hay que hacerlo en espíritu. O sea, espíritu se refiere a nacer de nuevo. O sea, cualquiera puede tocar, cualquiera puede cantar, cualquiera puede enseñar a un niño. Sí, cualquiera. Pero no cualquiera puede adorar a Dios.
que el servicio es a donde llega, ¿no? O sea, mi servicio de la alabanza es porque quiero exaltar a Dios. Tu servicio de enseñar a los niños a Dios es ¿para qué? Para que adoren a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sirves a Dios? O sea, no para tenerlo contento, sino porque ese es el motivo de mi adoración. O sea, cualquiera puede hacerlo, pero no cualquiera adora a Dios. Por eso se llaman verdaderos adoradores. Entonces, un hombre que sirve a Dios, pero que no quiere salir de Egipto, es un falso adorador. Es un falso adorador, porque ninguno puede servir a dos señores. Ninguno. Entonces, hermanos, cuando hay esto, vamos a ir empeorando, ¿eh? Vamos a ir empeorando. Faraón fue empeorando. Pero eso lo veremos la semana que viene. Que Dios bendiga su palabra, hermano.